Bienvenido una vez más a tu programa Laboralística del Grupo Consejero Empresarial. En esta ocasión nuestro programa se va a enfocar en 3 temas muy puntuales. El primero de ellos tiene que ver con toda la labor de inspección del trabajo, lo que está haciendo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con nuestra invitada Laura Belén Flores López. Otro tema muy importante también es el que tiene que ver con procedimientos de investigación, que es un tema muy importante, muy profundo. Nos va a apoyar la licenciada Leticia Barraza Castillo. Y por último, yo les hablaré un poco de la actualidad del tema de subcontratación, que es un tema que todos los días tiene mucho que decir, que todos los días hay cambios. Esperemos que este programa sea de su agrado. Comenzamos. Estratego, tu firma jurídica presenta. En esta ocasión nos acompaña la licenciada Laura Belén Flores López, que es una abogada muy reconocida en temas laborales. Ella específicamente tiene mucha participación con las autoridades del trabajo. Todo el tiempo está resolviendo muchos temas con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, fundamentalmente federal, pero también estatal, mucho tema de cumplimiento de normas oficiales mexicanas en materia laboral. Y bueno, sin más, le damos la bienvenida a Laura. ¿Cómo estás? Muy bien, Salvador, gracias por la invitación. Qué bueno. En este caso, Laura, te quiero pedir que nos apoyes a recapitular qué ha sido la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal desde que entró esta administración del presidente Enrique Peña Nieto. Sabemos que ha habido muchos cambios, que es una materia que antes no era tan común, aunque estaba ahí las normas, no era de tanta aplicación, y sin embargo hoy los empresarios promedio frecuentemente tienen que solucionar temas de inspecciones. Es importante mencionar, Salvador, tal como lo dices en este momento, la Secretaría del Trabajo ha tenido una serie de actividades fundamentales para el crecimiento económico del país. ¿Qué quiere decir con esto? Desde que estamos en esta administración federal, nuestro gobierno federal ha venido aumentando drásticamente las inspecciones que la Secretaría del Trabajo directamente le dirige a cualquier tipo de empresario, ya sea directamente en su localidad, en todo el municipio y por supuesto a nivel federal. ¿Qué quiero decir? Básicamente de tener un porcentaje de alrededor de 300 a 350 inspecciones cada mes, actualmente se están llevando 700 inspecciones, que ese es el caso del estado de Jalisco. Con eso, claramente podemos ver cuál es la participación del sector económico, del sector de trabajo, del sector de capacitación que está buscando tener esta administración. La participación es muy muy fuerte, las multas son muy altas, Salvador, y eso, bueno, creo que a nosotros como empresarios y a muchos otros empresarios no les gusta mucho, pero el nivel de cumplimiento que deben de tener para evitar esas multas, pues viene a la par. Es muy muy alto el nivel de cumplimiento que deben de tener. Y con eso, bueno, también se ha aumentado el número de inspectores, el alcance que tienen por estado, porque es una autoridad federal. Entonces están con una participación muy fuerte en cada uno de los estados y a su vez, pues las multas, si bien es cierto que no son nada pequeñas, han ido aumentando de acuerdo a los salarios, que ahorita ya no son salarios mínimos, es una unidad de medida actualizada, pero sí están algo altas, que a mí me ha tocado ver multas muy muy grandes, para empresas muy pequeñas, y pensando en una consideración de acuerdo a nuestra experiencia, he visto multas desde por un punto de incumplimiento, desde cualquier punto, desde no tienes tu contrato, no tienes alguna medida técnica en cuanto a la empresa, pues va de 18 a 20 mil pesos por punto. Wow. Y esos puntos, bueno, quiero decir que es muy común que en una empresa pues les inspeccionen desde 50 a 200 puntos más o menos. Entonces, si uno de ellos ya no está, pues, oh sorpresa, tenemos una multa. Se van acumulando. Exacto. En este caso, es muy importante que la gente que nos observa conozca lo siguiente. Hasta hace algunos años, el abogado laboralista promedio solamente llevaba corrección en temas de juicios individuales de trabajo, aquel evento en donde un trabajador salía mal librado de la empresa y terminaba el tema en juicio. Y solamente contemplábamos al abogado laboralista como un resolutor de juicios. Sin embargo, la materia laboral hoy por hoy
ha cambiado mucho. Tú lo sabes, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Nosotros somos fomentadores de las labores preventivas en materia laboral y en general a nivel empresarial. En este caso yo me atrevo a confirmarte, no sé qué pienses, que la materia laboral oficialmente, en la práctica me refiero, ya creció. La materia laboral tiene mucho que ver también con los establecimientos y con la verificación de las autoridades de que se cumplan las normas del trabajo, tanto individuales como colectivas, como técnicas o del propio establecimiento en físico. Estamos ante un cambio en lo que podemos conceptualizar del derecho laboral. No sé qué piensas al respecto. Pues lo dices de una manera muy acertada. La realidad es que además de tener las condiciones laborales que nuestra Ley Federal del Trabajo contempla como parte obligatoria de tu patrón hacia tus empleados, además han venido una serie de normas que algunas están muy actualizadas, otras ya las veníamos contemplando pero no tienen el carácter de obligatorio o no lo tenían como tal. Pero bueno, en parte de capacitación y adiestramiento es un área, como tú bien lo dices, se ha ampliado mucho en cuanto a la obligatoriedad de capacitar a tus empleados y en cuanto a la formalidad para que la autoridad te acredite ese cumplimiento, por una parte. Y en cuanto a las medidas físicas, al final todo se traduce en instalaciones, en establecimientos. ¿Qué quiero decir? Todos los trabajadores, Salvador, de cualquier empresario, te dediques a vender, te dediques a la producción y a cualquier sector, tienen un establecimiento, como tú lo mencionabas. Ese establecimiento por sí mismo debe de cumplir con ciertos requisitos. Unas son internas y otras son con externos que debes de contratar sí o sí. Entonces, en esa contratación es donde viene ese cumplimiento a las instalaciones. Pues muy bien. ¿Qué les parece si vamos a un corte y continuamos con la participación de la licenciada Laura? Bien, continuamos con nuestro programa Laboralística y con la intervención de la licenciada Laura Belén Flores López. Laura, ya nos hiciste una introducción de lo que representa el tema de la actividad de la Secretaría del Trabajo, que normalmente opera a través de inspecciones del trabajo, vigilando que se cumpla toda la normatividad laboral y en su caso va a imponer sanciones. Nosotros tenemos muchos clientes y sabemos que todo empresario, la primera duda que va a tener es, bueno, ¿cómo atender esa inspección del trabajo? Porque podemos aquí estar hablando de requisitos, de la actividad, pero quiero enfocarme en que esta participación tuya le sirva al empresario. Entonces, imagínate que tenemos un empresario promedio de 50, 100 trabajadores o más, le llega a la Secretaría del Trabajo, le dice que quiere hacer una inspección, ¿qué procede? ¿Qué le sugieres? ¿Cómo funciona? De acuerdo, Salvador. Voy a hacerlo más puntual es un procedimiento un poco difícil, un poco largo y vamos a tratarlo las etapas principales. Primero, para que una inspección te llegue, te debe llegar, como todo procedimiento administrativo, un citatorio. Ese citatorio te van a decir a ti, empresario, regreso tal día, a tal hora específicamente, a realizarte una inspección en tal materia. Tenemos que determinar y dejarles claro a nuestros espectadores que tenemos 3 tipos de inspecciones. Tenemos de capacitación y adiestramiento, tenemos condiciones generales y tenemos en la última que será de seguridad y higiene. Entonces te van a decir ellos cuál van a ir a realizarte. Una vez que te lleguen, siempre son muy puntuales. Es importante decir quien la vaya a atender considera esta parte. Llega el inspector y te va a realizar una serie de diagnóstico, una serie de cuestionario, y te va a decir qué sí tienes y qué no tienes y te va a pedir que en ese momento le compruebes lo que tienes justamente en ese momento. Es decir, se lo exhibas. Y con eso, bueno, hay que tener todo en la empresa lo más completo que sea posible. En este caso, ¿es viable pedir una prórroga o tiene que ser en el momento exacto cuando te están solicitando esa información que tú la tengas que entregar? Perfecto. Mi respuesta es la siguiente. Tenemos sí que exhibir en ese momento lo que podamos tener, pero debemos de saber que la ley del procedimiento te dice que tenemos 5 días adicionales para que tú puedas ir a la secretaría, a la oficina personalmente y presentar lo que tienes. Si no lo acreditas en esos 5 días, te va a llegar un emplazamiento donde te va a decir la autoridad
te falta todo esto de lo que inicialmente te señalé en tu acta de inspección, y ahí ya va a venir términos específicos por cada uno de los puntos que en el anterior segmento te comentaba. Muy bien. ¿Ese plazo de 5 días al que te refieres, lo tengo que solicitar o ellos me lo dan siempre o tengo siempre ese derecho sin solicitarlo? Aplica ambas cosas. La realidad es que me ha tocado atender inspecciones en varios estados de la República y hay inspectores que no lo otorgan y es un acta que se queda en el momento vigente en el sistema. Ellos llevan su banda ancha, se lo conectan a su computadora y en el momento queda en el sistema su acta, entonces no hay modificación. Siempre esa acta se imprime en el momento. Llevan su impresora, llevan sus hojas, se meten en el sistema, entonces no hay forma de que le digas ven más tarde, te la cumplo de otra forma. Está claro que es en el momento, pero entonces ¿tú normalmente sugieres que pidamos en esa acta esos 5 días? Es correcto. Yo anticipadamente es una sugerencia que les doy a todos los clientes que tenemos, es que lo soliciten de manera expresa porque al final te dejan el uso de la voz, donde puedes manifestar esa petición y que quede asentado de que lo pediste. Para mí es la sugerencia en cualquiera de los estados que nos encontremos o nos estén viendo. Bueno, y por otro lado, ¿qué tan buena o tan mala es la opción de simple y sencillamente negarte a atenderlos? Es algo delicado, en algunas materias del derecho hay otro tipo de eventos en los que dicen, no, mira, prefiero que no digas nada y luego vemos qué hacemos. En esta materia, ¿cuál es tu sugerencia concreta? No podemos generar una negativa. Las negativas, ellos de manera oficial y por ley, de acuerdo a toda su normatividad, tienen la facultad de generar una inspección en el momento que ellos la soliciten. ¿Eso qué quiere decir? Que tú como patrón y tú como inspeccionado, sujeto obligado, no te puedes negar a recibir una inspección. Lo que habría que hacer es recibirla, tomar todos los datos necesarios, si el contador, si su abogado de seguridad social, si su abogado no se encuentra en ese momento, no se nieguen a recibir un acta de inspección. Bueno, imagínate que ya llegan, me piden una cantidad muy importante de puntos a cumplir, obviamente no los tengo. Si en ese momento los elaboro con esa fecha y los entrego, primera pregunta, ¿hay sanción? 2, ¿qué sucede si no los tuviste de fecha previa a la fecha en que te lo están solicitando? La realidad es que todas tus preguntas las estoy escuchando y son tal cual como suceden. Lo que va a pasar es que ellos te van a decir de qué periodo te van a inspeccionar. Entonces es bien importante que lo único que presentemos es sobre ese periodo. Es bien común que por el error o por no leer todos los documentos se generan documentos de todo un ejercicio social y claramente la autoridad detecte que fueron hechizos en el momento, que fueron fabricados, que no son reales, que no son idóneos. Entonces hay que revisar qué nos están solicitando en ese momento para únicamente presentar eso, y suelen ser muy oportunas esas inspecciones. ¿Qué quiero decir? Te piden documentos que se contraponen en fechas para que no los puedas fabricar. Entonces, tengamos cuidados con eso. Bueno, ya nos estás transmitiendo lo delicado que es una inspección en el trabajo, lo caro que puede ser. Ahora, ¿cómo podemos prever? Está bien, hay que saber atender una inspección, hay que saber contestar, hay que saber hacer buenas gestiones en materia del trabajo, pero realmente, si no tenemos nada que nos respalde, no podemos hacer mucho. Sabemos también de forma clara que la autoridad del trabajo no nada más se fija en que las cosas estén, sino también las lee y ve exactamente cómo están. ¿Qué sugerencia le puedes dar al cliente hoy? Una sugerencia de esas que no sean utópicas, que no sea un escenario ideal. Vamos hablando de los escenarios viables. La respuesta sería, tenemos que generar una cultura de prevención, tener una parte de cumplir y saber qué es lo que te aplica a ti como empresario. Tenemos una serie, tenemos ahorita actualmente las 41 y 2 en proceso, que una ya está básicamente aplicada, normas, y tenemos que saber cuáles son las que te aplican. De esas 42 que te aplican, tienes que saber qué puntos específicos te aplican a su vez de esa misma norma. Entonces mi respuesta sería concreta, debes de saber qué es lo que te aplica a tu sector, a tu giro, a tu tipo de empresa, para saber qué es lo que obligatoriamente debes de cumplir. Bueno, pues excelente, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, te voy a comprometer a que estés de nueva cuenta porque ahora quiero
que en un futuro generemos una entrevista ya con temas muy puntuales que se están repitiendo en las inspecciones y que están generando sanciones, que están generando interpretaciones fuertes por parte de la autoridad. Ya quiero empezar a ser un poquito casuístico. Hay que insistir al empresario que está preparado, no es ningún lujo. Esta administración de Peña Nieto, y estoy seguro que las siguientes, van a seguir intentando que México capte inversión extranjera, que vengan extranjeros a invertir a México, a generar fuentes de empleo. Y el primer requisito internacional es que las empresas prácticamente estén certificadas de la A a la Z en temas laborales. Pues bueno, muchas gracias por tu participación. Gracias. Espero verte pronto por aquí y nosotros continuamos. En esta ocasión quiero hablar de temas laborales muy específicos relacionados con la subcontratación. A partir de la administración de nuestro presidente Peña Nieto, el derecho laboral de forma directa o indirecta se ha expandido. La Secretaría del Trabajo tiene una gran labor en las inspecciones, en las revisiones, tanto a los trabajadores como a los patrones. La Secretaría de Hacienda está analizando muchos casos relacionados con los pagos de salario y obviamente basándose en buena medida en la Ley Federal del Trabajo, y el IMSS está exactamente en la misma sintonía. Sigue siendo un tema vigente lo que es la subcontratación laboral, a la que comúnmente se le conoce como outsourcing. Yo les invito a que tengan precaución. Quiero hablar de esa subcontratación de una forma muy breve, sintetizando lo que se puede y lo que no se puede, sin un aspecto exageradamente técnico, sino basado en nuestra experiencia. La subcontratación es un acto jurídico por el medio del cual tú, patrón de una fuente de trabajo, te tienes que apoyar de un empresario que a su vez también es patrón, a su vez tiene fuente de empleo y por tanto tiene empleados para llevar a cabo ciertas actividades. Sin embargo, esas actividades hoy por hoy están acotadas. El outsourcing que conocemos a nivel comercial se especializó en absorber la totalidad de los trabajadores de una empresa para prácticamente administrar tu nómina, ser tu pagadora. Esa parte actualmente es muy riesgosa. Ya no la podemos hacer de la forma tradicional. Para eso ya existen las empresas de tercerización, que habrá que analizar hasta dónde van a llegar y hasta dónde se va a poder su participación. Pero el pensar actualmente transferirle todos tus trabajadores a un tercero que te va a ayudar a pagar, a administrar tu nómina, cae en lo ilegal. La Secretaría del Trabajo, por ejemplo, está revisando y no ve con buenos ojos el que tengas una persona moral con una vida constante a nivel fiscal, con una vida comercial a nivel fiscal, y que no tengas empleados. Más aún cuando visitan el centro de trabajo y ahí están los empleados. Por tanto, te invito a que ya no la practiques. Normalmente ese tipo de subcontratación, además, se apoya en un evento jurídico que roza en la simulación. Claramente es simulación. Y ese evento jurídico normalmente está afectado del IVA. Es decir, se pone un IVA donde no debe de ir. Las relaciones laborales no llevan IVA. Ustedes nunca habrán visto un recibo de nómina que tenga IVA. Por tanto, es muy riesgoso desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista laboral directo el que sigamos haciendo una transferencia completa de trabajadores a un tercero. Actualmente ese tercero lo pretende justificar por el grado de especialización. Pero si tú te dedicas, por ejemplo, a fabricar zapatos, tus empleados naturales deben de ser todas las personas que intervengan en la fabricación de zapatos. Ese grado de especialización no es suficiente como para que tú subcontrates. Entonces ya es muy claro cuando se trata de una simulación, y aunque no sea una simulación, de verdad pueden ser prácticas ya bien observadas, visitadas e inclusive estigmatizadas por parte de las autoridades. Es riesgoso, es costoso. Hoy también por los sistemas de comunicación entre autoridades, el contenido de un acta de inspección perfectamente puede ser utilizado en un tema de crédito fiscal o de un tema de capital constitutivo ante el IMSS. Entonces, les sugiero claramente que ya no hagas esas prácticas tan burdas, que hoy lo son burdas, tal vez hace 10 años no lo eran, que te enfoques en una reestructura completa de tu nómina, hagas una reingeniería de tus salarios y te acerques con el experto para no caer primero en riesgos. Tener una estrategia segura y después lograr esa eficiencia que estás buscando. Espero que esta información te sea de utilidad. Continuamos.
Continuando con su programa Laboralística, en este momento volvemos a tener la intervención de la licenciada Leticia Barraza Castillo, que es una abogada experta en temas laborales, que viene otra vez a compartir su conocimiento con nosotros. Bienvenida, Leti, me da gusto tenerte otra vez aquí. Qué bueno. Bueno, en esta ocasión, Leticia, quisiera que nos apoyaras a explicarnos del tema de procedimientos de investigación. ¿A qué me refiero? Todos los patrones en algún momento se ven en ese momento incómodo de tener que sancionar a un trabajador. Estoy hablando de descuentos al salario, estoy hablando de sancionar malas conductas o inclusive de despedir o rescindir a un trabajador. Todo esto se debería llevar a cabo a través de procedimientos de investigación, pero quiero que tú seas la que nos expliques todo el contexto de este tipo de procedimientos. Así que, todo tuyo. Muchas gracias. Definitivamente, Salvador, como tú lo acabas de mencionar, para que los patrones impongan una sanción, consideran que es más que suficiente un acta administrativa. En nuestra experiencia, pues un acta administrativa no tiene ningún sustento legal, incluso ni siquiera está regulada en la Ley Federal del Trabajo. Lo que nosotros hacemos con nuestros clientes es educarlos para que entiendan que no solamente con un acta administrativa se podrá sancionar a un trabajador. Es necesario que se haga un procedimiento más complejo, que se investigue y que de esta forma se determine si un trabajador es responsable o no. Bueno, entonces vamos a rescatar de aquí tu primera intervención. Me estás diciendo que el acta administrativa que normalmente usa la gente interna de la empresa, desde el área de recursos humanos, el contador de la empresa, inclusive el abogado interno, a veces el abogado externo, el acta administrativa no tiene un peso jurídico importante para poder sancionar a un trabajador. Definitivamente no. Yo lo que les menciono continuamente a mis clientes es que para mí un procedimiento de investigación es como un mini juicio. Es necesario que exista un acta administrativa porque de esta forma documentalmente le comunicamos a la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, que es la comisión competente, de que está ocurriendo algo. Esta comisión se aboca al estudio de lo que está sucediendo y da la oportunidad a las partes de ser escuchadas. Como en un juicio, tienes la oportunidad de ser escuchado en una audiencia. En este caso es lo mismo. El patrón tiene la oportunidad de ser escuchado y de ofrecer pruebas, y de la misma forma el trabajador. Una vez que la comisión escucha a ambas partes, puede emitir una recomendación para ver si es posible o justo sancionar al trabajador. En este caso, abogada, ¿por qué la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento es la que tiene que investigar? Sé que esa comisión es indicada, pero ¿por qué una comisión mixta? No sé si pudieras explicar de forma sencilla al auditorio y a cualquier potencial empresario que nos escuche la razón de por qué tiene que ser a través de una comisión. Porque una comisión está integrada por representantes del patrón y representantes del trabajador. Entonces, de esta forma, pues hay representación de ambas partes. No es una decisión arbitraria la que se toma dentro de las, juntas o reuniones que se tienen para sancionar a un trabajador. Entonces, comúnmente el que sanciona es el patrón. Desde mi punto de vista, pues es una decisión muy arbitraria porque pues si el patrón considera que el trabajador es responsable, lo sanciona. Y en este caso no. Se juntan los integrantes de la comisión y tomando como base las pruebas que se ofertaron en la audiencia, por así decirlo, y tomando como base lo que dijo el trabajador y el patrón, ya pueden deliberar. Y es un poco más justo. Claro, aquí evitamos una constante que a veces pasa en temas laborales, y es que el patrón juega de juez y parte. Y esto del todo no es correcto, porque es muy probable que el patrón tenga una conveniencia en despedir o tenga una conveniencia en descontar salario o en cualquier situación de sanción. Entonces, para nadie sería creíble que sea juez y parte. En mi experiencia en litigio, tú sabes, Leticia, que yo soy un abogado absolutamente preventivo, pero esto viene de litigar muchísimos asuntos en materia laboral, es donde entendemos que el fomento de la cultura preventiva es la adecuada en esta materia, pero en esos juicios en materia laboral pude ver muchas veces cómo los mismos abogados que se dedican a litigar le decían al cliente, es que ir a presentar un aviso de rescisión, ir a hacer algo ante la junta de forma activa y no pasiva, es como si te pusiera la soga al cuello. Pero eso es porque no sabemos o no se, de forma normal no se acostumbra a hacer las cosas bien a nivel de investigación, a nivel prevención. Aquí, como nos comenta nuestra invitada, bueno, primero hay que darle el peso justo a la acta administrativa. Segundo, hay que tramitar todo este tipo de procedimientos de investigación ante la comisión mixta. Y a continuación, una vez que regresemos del corte, quiero, Leticia, que nos apoyes a explicar bajo qué reglas se va a llevar a cabo ese procedimiento de investigación. Regresamos.
Continuamos con esta emisión de su programa Laboralística con la intervención de la licenciada Leticia Barraza Castillo. Bueno, estamos hablando de procedimientos de investigación. Ya hablamos de un poquito de las comisiones mixtas, hablamos del acta administrativa. Ahora platícanos, ¿bajo qué reglas se tiene que seguir este procedimiento de investigación? Pues mira, las reglas tienen que estar establecidas principalmente en el reglamento interior de trabajo de la empresa. Es muy importante que para que una comisión pueda operar de esta forma, exista un fundamento legal establecido previamente. También podemos encontrar sus facultades establecidas en los estatutos y en otros ordenamientos legales, pero principalmente se encuentran en el reglamento. Muy bien, aquí me gustaría que nos enfocáramos en un par de temas. Yo te platico mi experiencia, tú nos vas platicando la tuya. Es bastante común ver a clientes que tienen reglamento interior de trabajo que goza de dos características negativas. La primera, casi siempre son bajados de internet, a veces inclusive aplican jurisdicciones de otros países, otras legislaciones, nada que ver. Y por otro lado, el reglamento que se suele utilizar también tiene la característica de ser impuesto también por el propio patrón. ¿Qué nos tienes que decir al respecto? Definitivamente coincido contigo, a mí también me ha pasado muy a menudo. Me he encontrado con reglamentos cuyo contenido no le aplica a la empresa. O sea, quizá para una empresa que tiene solamente gente administrativa viene contenido para operativos. Entonces sí es muy importante que se desarrolle un reglamento especializado para la empresa y que desde luego se haga a través de una comisión especializada, como es la Comisión Mixta de Creación del Reglamento Interior de Trabajo. Excelente. Es súper relevante observar que las reglas de convivencia de la propia empresa, de la fuente de trabajo, deben de ser producto de todas las personas que participan en esa fuente de trabajo, incluyendo las partes que representan al patrón y las partes que representan a la totalidad de los trabajadores. Puede participar directamente el sindicato, pueden hacerse de otra forma, pero participando democráticamente los trabajadores. Y es súper relevante también que esas reglas que van a llevar a cabo el procedimiento de investigación sean diseñadas por ambas partes. Lo último que queremos siempre es evitar que el patrón caiga en ese rol de juez y parte. Y lo vamos a lograr a través también de comisiones mixtas que constituyan el reglamento. En tu experiencia, Leticia, realmente si tienes un cliente que se dedica a fabricar zapatos, otro que se dedica a fabricar bombas hidráulicas, otro que tenga buques o aeronaves, ¿el reglamento es similar o el reglamento es muy diferente? Totalmente distinto. Yo le menciono mucho a mis clientes, generalmente cuando se trabaja un reglamento, tardamos un poco en el proceso de la elaboración del reglamento porque es importante primero detectar cuáles son las necesidades de la empresa. Generalmente lo que yo les pregunto a las empresas es ¿qué incidencias son las más comunes que pasan en tu empresa? ¿Qué clase de trabajadores tienes? Etcétera, etcétera, etcétera. Para tomar como base esa información y poder trabajarla a través de esta comisión con los integrantes. Ok, bueno, entonces imaginémonos que tenemos la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento constituida con facultades, tienes un reglamento interior de trabajo que te establezca el procedimiento de investigar y vas a investigar lo que me digas, ¿no? Puede ser un daño a herramientas de trabajo, puede ser alguna causal de rescisión. Platícame en tiempos. ¿Tú puedes durar 2 años investigando un caso? ¿Tienes algún límite de tiempo? ¿Cómo funciona esa situación también para que el auditorio lo conozca? Bueno, pues en relación a tu pregunta, Salvador, sí tenemos un plazo para que se realice este procedimiento de investigación. Para que nosotros podamos sancionar al trabajador tenemos un término de 30 días. Evidentemente, pues necesitamos realizar ese procedimiento de investigación en un tiempo menor para tener plazo para poder comunicarle al trabajador por qué se le está sancionando y pues tomar las medidas que se necesiten. Muy bien. También en tu experiencia, Leticia, platícanos qué tanto sirven en la práctica. Porque de repente, si no sabemos utilizarla, puede ser un cúmulo de papeles difíciles de elaborar y con poca incidencia práctica. ¿Realmente funcionan? ¿Realmente sirven en la práctica? Piensa como el empresario. Como abogado sabemos que es un requisito, pero como empresario. Definitivamente funcionan muy bien. Estamos implementando esta estrategia en varias empresas y he tenido la oportunidad de platicar con los patrones y me han mencionado es un factor común que está reduciendo mucho la cantidad de incidencias que tenían mensualmente. Muchos de los trabajadores consideran que por el hecho de que les pongas un acta o les impongas un acta administrativa, pues solamente es un papel, ¿no?, que se va a quedar archivado en el área de recursos humanos. Y cuando ya llegas con un procedimiento de investigación formalizado a través de una comisión que está debidamente integrada y constituida dentro de la empresa, pues sí como que impone un poco más y los trabajadores se piensan 2 veces antes de cometer
una conducta infractora. Excelente. Nosotros sabemos que de forma inevitable, como abogados especialistas en tema laboral, tenemos que enfrentarnos y participar en eventos de despidos o de terminación de relaciones laborales. Es bastante común que nos topemos ante dos verdades, ¿no? La que dice el patrón, la que dice el trabajador. Sin embargo, creo yo que el procedimiento de investigación ante la comisión mixta es una tercera verdad que tiene un valor muy grande ante cualquier autoridad del trabajo y puede influir en la propia negociación. ¿Tienes alguna experiencia en qué sucede cuando negocias con un trabajador sin nada más que el argumento de tu cliente o con un procedimiento de investigación? Sí, claro que sí. En las últimas separaciones de trabajo que he realizado, anteriormente me topaba con trabajadores que no lo sacaba de yo no fui licenciada, me están mintiendo, me están atribuyendo algo que yo no cometí. Pero cuando ya llegas con un procedimiento donde hubo un acta administrativa, donde se le notificó por qué se le estaba investigando, donde se desahogó una audiencia, donde se dictaminó a través de una comisión mixta de productividad, capacitación y adiestramiento, pues definitivamente no hay forma de que el trabajador diga no soy responsable. Y es muchísimo más fácil hacerle entender al trabajador por qué se le está separando de la fuente de trabajo. Pues excelente, es útil esta información, muy útil realmente. Tenemos un mejor promedio de terminaciones de trabajo conveniadas de una forma sana. Llegas con las pruebas en la mano de forma correcta. Es muy importante que ustedes comprendan, si por ejemplo tú eres abogado el que me estás viendo y estás aprendiendo en materia laboral, tenemos que tener una simetría jurídica muy fuerte en todos los documentos internos de la empresa para hacer valer verdaderamente un procedimiento de investigación. Aún así tenemos el riesgo de que el trabajador y el patrón no lleguen a un acuerdo y tendremos que llevar ese procedimiento de investigación ya traducido como aviso de rescisión a un conflicto laboral, y si no está perfecto nos lo van a declarar inválido con sanciones. Entonces hay que aprender a hacerlo, hay que ir con calma. Siempre les sugiero a ustedes que lo hagan a través de alguien que ya tiene experiencia en ese sentido, porque el error suele costar caro. Bueno, Leticia, te agradecemos mucho tu participación, como siempre en este programa. Te vamos a seguir invitando, te vamos a seguir aquí pidiendo que compartas tu conocimiento con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, con esto en esta ocasión terminamos con nuestro programa Laboralística. Les pedimos que nos sigan en las redes sociales. Recuerden que Laboralística es una producción de Consejero Empresarial, y síganos en las redes sociales como Consejero Empresarial. Nos vemos en la próxima. Estratego, tu firma jurídica presentó.